Hoy se concretó el primer pago que tiene que hacer la Argentina en esto que es un cronograma de pagos que vamos a ver en pantalla, criminal, vergonzoso, cualquier tipo de objetivo que usted quiera poner, porque mire usted en pantalla lo que va a tener que hacer la Argentina de acá hasta abril, salvo octubre. Todos los meses Argentina tiene que hacerle un pago al Fondo Monetario Internacional. Empieza este mes, hoy 1.880 millones, en noviembre 389 millones, en diciembre otro pago de 1.880 millones. En total, en 2021, en lo que resta de este año, 4.149 millones Argentina tiene que pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto es lo que recibió en derechos especiales de giro? Lo está viendo también en pantalla, 4.334 millones. Esto quiere decir que Argentina se gastó todo lo que el Fondo Monetario Internacional le asignó para luchar contra la pandemia, el 95%, en pagarle al propio Fondo Monetario Internacional. Es decir, entró a la billetera, lo sacó para dárselo a la misma persona que se lo había dado. Usando metáforas, ¿no? Viniendo en consonancia con lo que veníamos hablando recién. Ahora, esto no es lo único que tiene que pagar el país. Fíjense los vencimientos de acá hasta abril, también casi 5.000 millones de dólares. Enero, febrero, marzo y abril, todos los meses hay un pago que tiene que hacer la Argentina. Pero no al fondo, sino a los privados. No, esto es solamente al Fondo Monetario Internacional. No puedo creer. Esto es lo que les estoy mostrando. Bajé las planillas, estuve chequeando dato por dato. Pero no le íbamos a decir, a exigir al Fondo Monetario Internacional que no cobrara un centavo por unos años, por un tiempo. Bueno, el primer pago de todo este cronograma que se da hoy lo hizo la Argentina porque está negociando justamente para reformular todo este esquema de pagos. Dependiendo de en qué momento la Argentina firme el acuerdo con el Fondo Monetario, es de qué manera se van a reorganizar estos pagos que estamos viendo. Pongamos la placa anterior. Quiere decir que esta placa todavía está en veremos. Claro. Puede suceder que la Argentina, en su negociación con el Fondo Monetario Internacional, diga lo de enero, febrero, marzo, abril, olvídense. Ese dinero no va a estar. En un primer cuatrimestre, 4.700 millones de dólares. De esto se trata, ¿no? Exactamente. Bueno, un poco les traje como para que ustedes se den una idea del nivel de exigencia que significaba el crédito con el fondo. Para que tengan idea de qué era lo que estaba firmando el gobierno neoliberal a cargo de Mauricio Macri, representando a las corporaciones mediáticas fundamentalmente de la República Argentina. A esto estaban obligando al país. Imagínense cuál sería el nivel de hambre, de miseria, de pobreza, sumado a la pandemia, si todavía estaban ellos en el gobierno teniendo que afrontar todo esto porque ellos le pagan. Este gobierno va a discutir. Aquel gobierno no podía discutir préstamos que había pedido diciendo quédate tranquilo que yo te lo pago, que yo lo tengo financiado. O quédate tranquilo porque yo le voy a sacar el plato de comida absolutamente a todo el mundo. ¿Qué comedores? Que coman tajadas de aire. Pero lo vamos a hacer. A esto se estaba comprometiendo Cambiemos. Lo que hay que pagar este año y lo que hay que pagar en el primer cuatrimestre del año que viene. Por supuesto que esperamos que el gobierno tenga la suficiente personalidad y sentido soberano como para decirle al Fondo Monetario Internacional no te vamos a poder pagar esto. No lo considere. Ese cuatrimestre, Steffi, es una ruina para el resto del año. Todo ese dinero, 4.000 y pico de millones, ¿cuánto se recaudó en dólares por el esfuerzo que se le pidió a las grandes fortunas del país en el impuesto? En dólares no lo tengo, Víctor Hugo, pero fueron alrededor de, si no recuerdo mal, 210.000 millones de pesos. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que yo le traje los primeros 4 meses como para darnos cuenta de qué es lo que se viene inmediatamente, pero en todo 2022 la cantidad que tendría que pagar Argentina sería de 19.000 millones de dólares. El ministro Guzmán hizo un ejercicio en la presentación del presupuesto que equivale a 4 puntos del PBI. Argentina debería cortar 4 puntos del PBI para pagar lo que significa el acuerdo con el fondo. Está bien el pago de hoy, por cierto, en la medida en que eso le va a permitir al gobierno sentarse sin que le tiren inmediatamente una carta negativa. Ustedes tenían un compromiso, no lo pagaron. ¿De qué vamos a hablar? De todas maneras, al Fondo Monetario Internacional hay que tratarlo como lo que son delincuentes financieros del mundo que le prestaron por una razón política, geopolítica, a las órdenes de Trump, 50.000 millones de dólares a un país que ya estaba hundido en la deuda, no un país que tenía cero deuda.
La Argentina ya tenía en la suma 250.000 millones de deuda, en lo que venía del tiempo y en lo que había asumido el desgraciadísimo gobierno neoliberal a cargo de Macri a nombre de las corporaciones. Es decir, era una verdadera tragedia económica aquella que se estaba instalando sobre la Argentina. Bueno, estamos dentro de esa tragedia, que puede tener una ventana por donde entre el sol, diría Lacunza, con una de sus metáforas. Hace falta una ventanita para que entre un poco de sol, y esto significaría un acuerdo que más o menos se puede hacer con el Fondo Monetario Internacional. Digo más o menos jugando. Tiene que ser muy firme, extraordinariamente vigorosa la actitud del gobierno argentino frente al Fondo Monetario. Habló Guzmán sobre el Fondo Monetario y dijo esto. 5.000 millones de dólares. Y toca utilizar adjetivos a pesar de que uno no sea fanático de los adjetivos. Ese préstamo fue vergonzoso. Vergonzoso. No se utilizó un solo dólar en mejorar la capacidad productiva de nuestro país, en dar condiciones para que haya más trabajo en la Argentina, para que haya más oportunidades. Nada de eso ocurrió. Parte de ese dinero, alrededor de 21.000 millones de dólares, se utilizó para pagar deuda insostenible a acreedores privados extranjeros, que después nosotros reestructuramos, generándole un alivio muy importante a la Argentina. Y otra parte, alrededor de 24.000 millones de dólares, se fueron de la Argentina. Para que quede claro, lo que entró del Fondo Monetario Internacional no significó ningún tipo de crecimiento para la Argentina. Se fue entre acreedores privados y fuga.